Bueno, ya deberíamos estar en el aire. Eh, Estamos en el marco de la Feria de Editores 2021, el regreso de la Feria de Editores a la presencialidad después de este año y medio de pandemia. Y una parte del espíritu de las ferias de editores históricamente tiene que ver con no solamente el encuentro de editores y editoras en, con sus lectores, sino también con espacios de formación y de talleres también donde poder reflexionar y formarnos en esta profesión. En este caso, con el apoyo del Centro Cultural España en Buenos Aires, hoy tenemos esta charla con Bernat Ruiz Domenech. Hola, primero que nada, saludarte en lo formal, Bernat. Ahora brevemente comentar un poco sobre tu currículum y tu trayectoria, pero bueno, sobre todo después nos vas a reportar lo que falte. Bernat nació en Barcelona, es diseñador industrial por la Escuela Superior de Diseño Elisava. Después de dedicarse al diseño industrial y de interiores en marzo del 2005, entró en la agencia de publicidad Syntagma como director creativo, desarrollando revistas y publicaciones corporativas. Entre 2008 y 2014 fue editor de publicaciones corporativas Albertis Infraestructura. Es director de la editorial independiente Apóstrof, y también se desempeña en consultoría editorial. Fue docente de distribución y comercialización digital de libros en la Universidad de Alcalá y actualmente es profesor de posgrado en la Universidad de Barcelona y también imparte cursos en el máster de edición de la Universidad Diego Portales. Es el momento de corregirme si dije alguna cosa mal. Y si Buenos no, días. Buenos días, buenos días. Santiago. Todo correcto, ningún problema. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, y básicamente la premisa de este encuentro, de este rato, es conocer un poco sobre las características del sistema de librerías en España. Así que bueno, un poco vamos a hacer, para quienes están sumándose ahora a la transmisión, vamos a escuchar un ratito a Bernat que nos presente este sistema, empezar a comprenderlo y si quieren dejar preguntas en el chat, luego también las consideraremos más adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a la Feria de Editores y al Centro Cultural de Buenos Aires por hacer posible esta charla de hoy. Hablemos de librerías españolas y hablemos sobre todo de sistema de librerías. En España, como en cualquier otro país, las librerías no pueden entenderse de forma aislada, sino como parte de un sistema en el cual hay lectores, hay editores, hay distribuidores, también hay autores. Hoy hablaremos más del tramo industrial comercial, de editores, de distribuidores y de libreros, que es la parte que más nos interesa. La parte creativa queda un poco al lado, aunque siempre hay que tenerlos naturalmente en cuenta. Iniciaré una presentación de grandes rasgos, de grandes cifras, para comprender en qué terreno nos movemos. Luego, si quieres, Santiago, pues entramos ya en debate. Esta presentación creo que más tarde estará disponible para la descarga a todos los asistentes, a todos los que quieran acceder a ella, con lo cual verán que hay posiblemente una profundidad de datos mayor que la que comentaremos, en esta sesión. Entonces, con tu permiso, comparto la pantalla y... Adelante. Bien, el sistema español de librerías. Me he basado en 4 fuentes principales. La panorámica de la edición española de libros del 2019, que es un documento que publica anualmente el Ministerio de Cultura, donde reúne los datos de diversas fuentes, entre ellas de la Agencia Española del ISBN, el informe de comercio interior del libro en España de 2019, que elabora la Federación de Gremios de Editores de España,
El mapa de librerías en España de 2021 que elabora CEGAL, la confederación que agrupa a los libreros, y los hábitos de lectura y compra de libros en España del 2019 que también elabora la federación. Exceptuando las librerías, me remitiré a datos del 2019, que son los datos, digamos, normalizados anteriores a la pandemia. ¿Por qué? Porque el 2020 creo que no permite elaborar, llegar a ninguna conclusión útil, y porque el 2021 pues está en curso. Empezaremos por una visión panorámica del mercado español de libros, y empezaremos por los lectores. El 62,2% de españoles mayores de 14 años lee libros en su tiempo libre. El índice de lectura aumenta a una media del 0,5% anual, de forma sostenida desde hace años, y la digitalización no parece afectar a este aumento. Las mujeres leen más que los hombres, también de una forma sostenida en los distintos tramos de edad, y cuanto mayores son, más es la diferencia. El 50% de españoles mayores de 14 años lee un mínimo de una vez por semana, 2 veces por semana o incluso cada día. Estamos hablando del 50%, con lo cual es una sociedad no tan lectora posiblemente como los países escandinavos, que tienen cifras del 81, del 90 y del 93%. No estamos en esa liga, tampoco estamos en la liga francesa o alemana, pero el núcleo, la mitad de españoles que lee mucho. Y eso es importante tener en cuenta cuando analizamos el mercado. Y lo más importante es que aumenta el porcentaje de lectores que lee con más frecuencia. Desde un punto de vista sociológico, eso significa que los que leen más cada vez leen más, y los que leen menos cada vez leen menos. Claro, la conclusión social a la que podríamos llegar es una escisión del público lector, que como análisis de mercado nos lleva a unas conclusiones, y como análisis de la sociedad española nos llevaría a conclusiones no tan halagüeñas. Pero la cuestión macro es esta en cuanto al comportamiento de los lectores. Apuntar solo una última cuestión con los lectores. Se concentran sobre todo, el lector español es sobre todo un lector urbano. Se concentra en grandes poblaciones y ciudades, como también ocurre en el resto del mundo. En cuanto a edición, algunos datos importantes a tener en cuenta. En España hay 3.166 editoriales activas, de las cuales 2.861 son privadas. Aproximadamente hay 300 entidades públicas que editan libros, desde ministerios, consejerías y otros organismos. Y otro dato importante está el concepto de agente editorial inactivo, es decir, que están dados de alta en el sistema, pero que durante un año no han publicado nada. De esos, en el 2019 había aproximadamente 1 millar. Lo digo porque también entran a jugar en la estadística, pero ciñámonos sobre todo los datos que vemos en pantalla. Los títulos vivos en catálogo ascienden a 610.192. Esos son los títulos que en teoría un librero puede pedir al distribuidor. ¿Por qué digo en teoría? Porque aunque aparecen en catálogo como títulos disponibles, en muchas ocasiones los editores no hacen bien su trabajo en el ISBN y no dan de baja libros que efectivamente están de baja. Están de baja por muchos motivos, porque ya se ha tomado la decisión de no volver a imprimirlos, vencieron los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que entre estos títulos vivos hay un número indeterminado de títulos zombies. Lo importante es tener en cuenta que la cantidad total de títulos vivos es muy grande y asciende cada año. ¿Por qué? Porque las novedades ascienden aproximadamente entre 48.000 y 50.000 novedades anuales, sin contar libro de texto. Cuando he podido, he eliminado el libro de texto de todos estos datos, porque estamos hablando de un comportamiento de los dos mercados muy dispar. El libro de texto se mueve por unas lógicas distintas a lo que es el libro comercial, por llamarlo de esta manera. La facturación total sin libro de texto asciende a 1.600,8 millones de euros,
el precio medio absoluto de los libros es de 14,15 euros, los ejemplares producidos son 229 millones y los vendidos 162,22 millones. Y aquí ya vemos uno de los primeros problemas del mercado, que es la ineficiencia, y que encaja con el último dato que tenemos en pantalla, que es la tasa de devolución media declarada. ¿Declarada por qué? Porque esto se obtiene de los datos del informe de comercio interior del libro de la Federación, que se elabora mediante una encuesta a los agremiados y asociados, a las instituciones que forman parte de la Federación. Son unos datos con una consistencia temporal a veces problemática. Son muy útiles, pero a veces problemática. Y la tasa de devolución es una de las problemáticas, porque en los últimos años veníamos sosteniendo devoluciones medias del 34-35%. Y en el último informe, en el del 2019, ya bajaba al 27,4%. Yo prefiero ser conservador en ese aspecto y hablar de una tasa de devolución superior al 30%, para curarnos en salud, para que nadie se lleve a engaño. La tasa de devolución de libros en España es muy alta, sobre todo en comparación con otros mercados, con otros grandes mercados europeos continentales, con lógicas parecidas, como el italiano, el francés o el alemán, que tienen tasas sensiblemente inferiores. La cuestión es que el mercado editorial español tiene un problema de ineficiencia. Debe producir muchísimos ejemplares para vender muchos menos. Eso es algo a tener en cuenta cuando uno se plantea distribuir y vender libros en España. Finalmente, un breve vistazo a las librerías. España cuenta con un sistema de librerías actualmente en declive. En 2015 había 3.824 librerías censadas, según el mapa de librerías de CEGAL, y actualmente son 3.208 librerías. Otra vez nos encontramos con algunos problemas, no muy importantes, pero sí algunos problemas de consistencia de datos, porque el concepto de librerías no es tan sencillo como pudiera parecer. Sí que se trata de homologar y homogeneizar el concepto, pero a veces en algunas investigaciones pues entran más o menos establecimientos. Pero en todo caso, las cifras que vemos ahora mismo son fiables. El 63% de las librerías factura menos de 150.000 euros. Y aquí quiero hacer hincapié en este límite. ¿Por qué? José María Barandiarán, uno de los grandes expertos en librerías de España, dice que por debajo de 150.000 euros una librería no es rentable. Yo no soy tan categórico como él, sobre todo porque la tendencia de las nuevas librerías es a ser cada vez más pequeñas y más eficientes. Y yo el límite lo establecería en 90.000. El 28% sí factura menos de 90.000 y ahí empezaríamos a tener problemas de rentabilidad. Y el 80% cuenta con hasta 100 metros cuadrados de superficie, reforzando también una tendencia de los últimos 10 años, que es ir hacia librerías cada vez más pequeñas, con menos fondo, pero con más actividad cultural. Ese es un detalle en el que más tarde, si quieres, también entraremos. La venta en librerías y cadenas de librerías es dominante, con más del 50% de la facturación. Eso es una buena noticia, porque como vemos hay un gran número de puntos de venta y eso da una relativa buena capilaridad a la red. El problema es que sufre un descenso sostenido desde hace más de 10 años. No sufre ningún brusco descenso, es un descenso muy suave, pero es constante y casi ininterrumpido y se va confirmando año tras año. Y luego hay otra cuestión importante y es la desigual ubicación geográfica de las librerías, que en las poblaciones grandes sufren saturación y mientras desabastece a las pequeñas poblaciones. Y lo resumiré con un dato. Más de 11 millones de españoles viven en un municipio sin librería, de un total de 46-47 millones de habitantes, pues resulta que casi el 25% vive en un municipio que no tiene librerías. Eso, en comparación con otros países europeos, pues también es anómalo, con una gran excepción, y es el Reino Unido. El Reino Unido tiene una tasa de librerías por 100.000
por 100.000 habitantes muy baja y no entraría en esa comparativa. Pero si entramos a comparar con Italia, Francia y Alemania, que son los mercados que en tamaño serían comparables en el continente europeo, pues sí, ahí España sufre ese desequilibrio que afecta también a las políticas comerciales y de distribución. Por eso que comentaba, las grandes ciudades sufren con perdón, exceso de librerías, las pequeñas poblaciones siempre van faltas de librerías y además en las pequeñas poblaciones se da el caso que normalmente son comercios que comparten sus funciones con las de papelería. Y yo creo que ahí hay que romper una lanza, hay que hablar a favor de esos establecimientos porque permiten que el comercio librero se desempeñe en lugares muy poco habitados. No sé si estarán familiarizados con el concepto de España vacía. España sufre también grandes desequilibrios demográficos. Hay una parte de España, digamos que la periferia, la costa, está muy habitada, hay una gran densidad urbana, el centro, Madrid, está muy densamente habitado y lo que es el espacio de alrededor de Madrid, las mesetas castellanas están muy deshabitados. Bien, pues ahí también se sufre esos problemas y eso también introduce problemas en cuanto a la eficiencia de distribución, porque distribuir libros en Madrid, Barcelona, en Bilbao, en Valencia o en Zaragoza o en Sevilla, por ejemplo, es relativamente barato, hay muchas librerías, con lo cual se abastecen con relativamente pocos medios. En cambio, llevar libros a según qué poblaciones es deficitario. Muchas veces los distribuidores se niegan a hacer ese papel. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Debemos hablar, aparte de la distribución, que es una de las cuestiones más importantes del sistema de librerías en España. Algunos aspectos básicos en los que ya ampliaremos. En España operan más de 100 empresas distribuidoras, bastante más de 100. Eso impone una atomización de distribuidores muy importante. La mayoría son regionales y solo un puñado son de ámbito nacional. Podríamos estar hablando de 3, 4, a lo sumo 5 que operan en un rango de ámbito nacional y que son, bueno, pues que garantizan un servicio a todo el país. Aquí hay dos formas de operar por parte de los editores. Los que prefieren trabajar con una sola distribuidora nacional, lo cual les da una gran tranquilidad en cuanto a gestión, y las que prefieren llegar a acuerdos en cada comunidad autónoma o por regiones un poco más grandes, porque saben que las distribuidoras regionales a veces conocen mejor cada uno de los mercados. Esto siempre va en función de los medios de gestión que uno tenga. Las características básicas de la distribución, ¿cuáles son? La venta es en firme con derecho a devolución. Eso significa que el libro que se vende a librerías cuando sale como novedad se factura al librero con derecho a devolución, con un esquema de facturación posterior que es el siguiente. El distribuidor factura a la librería a 30 días. El distribuidor realiza las devoluciones a 60-90 días. Y el distribuidor paga al editor a 120-180 días. Aquí estamos viendo un esquema en el que tanto libreros como editores, digamos que hacemos de financiera del distribuidor. No es una crítica, estoy describiendo el sistema. ¿Por qué? Porque el derecho a devolución impone una serie de servitudes al sistema. Normalmente las devoluciones no se efectúan en metálico, no se devuelve el dinero. Lo que se hace es dar otros libros a cambio. De forma que hay una enorme cantidad de dinero hoy en día que circula en forma de libros, pero que no se liquida nunca como devolución al librero. Estoy simplificando bastante, pero conceptualmente funciona así. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cualquier editor español? Que la colocación en librerías, que la venta en firme siempre sea superior a las devoluciones. De ahí que la tasa de devolución sea muy importante y nos movamos en una media como comentaba, del 30-35, que significa que en algunos libros no hay virtualmente devoluciones porque son un éxito absoluto, y en otras, pues la catástrofe en ventas pueda ser importante. ¿Significa eso que las devoluciones no recirculan? Sí, las devoluciones recirculan.
Las devoluciones vuelven al almacén del distribuidor y son puestas a disposición de los libreros que las piden más tarde. La gran mayoría de distribuidores desempeñan labores comerciales y logísticas, hace los dos papeles, pero también existen empresas y profesionales comerciales independientes. En mi caso, por ejemplo, en Cataluña, la comunidad autónoma en la que yo vivo y trabajo, yo tengo las dos funciones separadas. Una empresa comercial que trabaja con una empresa logística. Yo trabajo con la empresa comercial que gestiona luego los asuntos con la empresa logística. Y en España, lo trabajo con otro distribuidor. Esto es fundamentalmente por un aspecto que mencionaré brevemente. Como saben, en España existen otras lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas, como pueden ser Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Baleares, donde además del castellano también es de uso común el catalán. En Euskadi y Navarra también es de uso común el euskera, y en Galicia el gallego, y la edición en estas lenguas es relevante, sobre todo en catalán. Con lo cual, pues, si uno trabaja ambos idiomas, debe tenerlo en cuenta en la distribución. En el caso argentino, de entrada, no tenemos por qué encontrarnos en este escenario. La legislación en España impone el precio fijo con un descuento máximo legal del 5%, exceptuando aquellos casos que por fiestas puntuales como el Día del Libro o por ferias y otras fechas en las que se pongan de acuerdo los diferentes actores del libro, se pueda ampliar al 10% o bien el 15% de descuento para bibliotecas. Pero fundamentalmente la ley del precio fijo funciona de esta manera. Los márgenes internos, el precio es fijo, los márgenes internos no lo son. Y aquí entra, obviamente, el poder de las grandes cifras. Las grandes librerías, plataformas y superficies de venta suelen gozar de mayores márgenes. Y la gran mayoría de editores no puede tener una política propia de descuento a causa de su tamaño. ¿Por qué? Porque los descuentos los llevan a cabo los distribuidores, que son los que agrupan las ventas tanto a libreros independientes como a grandes superficies. El esquema básico de márgenes brutos es el siguiente. El editor se queda con el 45% aproximadamente, y ustedes saben que a partir de ahí debe pagarlo todo e intentar vivir de lo que pueda. El distribuidor, al distribuidor se le cede en principio un máximo del 55%, pues el 52, 55 aproximadamente. Luego hay casos un poco distintos, pero a grandes rasgos este cuadro es perfectamente aplicable. Y el distribuidor acaba cediendo al librero en función del tamaño del librero entre un 25 y un 35 de media. Pueden darse casos en el que el distribuidor ceda más. En el caso de grandísimas superficies o grandes plataformas, puede llegar a quedarse casi sin margen cediendo 40 y 45%. Eso a veces sucede. Pero para un librero independiente, las cifras que debe comprender aproximadamente son estas y no irá muy desencaminado. Entonces, Santiago, si quieres entramos en más datos o pasamos a preguntas que tengas tú o tengan los... Sobre todo si querés hacemos una pequeña pausa que tenga una pregunta o al menos Correcto. para enfatizar alguna diferencia con nuestra manera de trabajar, ¿no? Claro. Que justamente estabas hablando de la venta en firme con derecho a devolución. Sí. Históricamente en nuestro país existió la idea de la venta en firme. Este derecho a devolución no está como instalado, sobre todo porque acá tenemos un fenómeno bastante complicado que es la consignación. La idea de la presencia de que las editoriales ponen a disposición de distribuidores, y a veces a través de los distribuidores a las librerías, incluso muchas también de manera directa, libros sin que haya una venta en firme, con lo cual la devolución suele ser mucho más parsimoniosa, porque si no hay un compromiso con haber comprado ese material. Correcto. Y por otro lado, los porcentajes a veces se discuten un poquito, porque es, bueno, si hay una posibilidad de tener a disponibilidad un material que no compras previamente. Por eso me llamaba la atención y quizás es interesante para editores y editoras que estén escuchando, también algún distribuidor y distribuidora que ya me mandó algún mensaje de que está viendo, esta idea de, bueno,
esto que vos mencionabas de esquema de financiación que además es en el tiempo y que probablemente tarda mucho en producir datos concretos sobre la circulación de esos libros, que es, Ahí bueno, tenemos, cómo saber cómo le fue a un libro si mucho de lo que se vendió eventualmente va a ser devuelto, quizás no de manera en metálico, pero sí en una correcto, recirculación. correcto. Ahí estás dando en el clavo en cuestiones muy importantes. La primera, la relativa rigidez del mercado en cuanto a comportamiento de los distintos actores, de lo que son capaces de ofrecer y de los que esperan recibir. Es decir, también hay algo de resignación. Los pequeños libreros, que son la mayoría, están resignados a trabajar con ciertos márgenes. Saben que no recibirán más. Las grandes superficies saben que pueden presionar por márgenes mucho mayores. Lo hacen y los obtienen. Y los distribuidores, entre medias, algunos se aprovechan, otros hacen lo que pueden. Sería muy cómodo echar la culpa de todo el distribuidor. Creo que también sería injusto. Es cierto que tiene un gran poder. Es cierto que tiene un gran poder. Pero también se encuentra atrapado en unas dinámicas que son, bueno, como comentabas, son rígidas. Comentabas también el retorno, el tiempo de retorno. El tiempo de retorno en dos aspectos. En cuanto a la información y en cuanto al retorno de la inversión, sobre todo. Claro. Y es muy importante porque desde que el editor pone encima de la mesa el primer euro o el primer peso para invertir en un libro, hasta que ese dinero empieza a llegar en forma de ventas, claro, estamos hablando de tranquilamente un año, 8 meses, Claro. 6 meses corriendo mucho. Si corremos mucho, ¿Mm? 6 meses. Estamos hablando de un año. Mientras tanto, la información que vamos obteniendo es fragmentaria y provisional. Es decir, en España también existe consignación, que aquí lo llamamos depósito. Ajá. Cada vez se trabaja más a consignación, pero a nadie le gusta, porque eso Claro. difiere todavía más el retorno en un Sí. sistema que está pensado para colocar mucho de entrada, para recibir devoluciones al cabo de los meses y ganar con la diferencia. Claro, la consigna rompe ese esquema. ¿Cuál es la cuestión? Que los editores, sobre todo los pequeños, para llegar a las librerías, cada vez están más dispuestos a trabajar en depósito. A los distribuidores no les gusta mucho trabajar de esta forma porque llevar el libro hasta la librería les cuesta dinero, que no saben si recuperarán. Y además son depósitos a medio largo plazo. Es decir, no son indefinidos, estamos hablando de depósitos a 3-6 meses, pasados los cuales el librero debe decidir si el libro se devuelve o bien los compra en firme. Ojo, compra en firme con derecho de devolución, lo cual Claro. complica un poco más las cosas. No suele suceder. Si un libro en depósito se ha pasado mucho tiempo en una librería y no se ha vendido, se devuelve. Se devuelve. Claro. Y, Ese libro, lo perdón, único... y Sí, ahí lo vinculo también, o me parece que lo dejo como pregunta, pero digo, esta idea de si las librerías en sí tienden a ser más chicas, se hace un embudo, ¿no? De cuánto también pueden tener, ya sea en depósito o cuánto pueden comprar y correcto. esperar, teniendo además una ley de precio fijo que acá también tenemos, digo, que Sí, a veces en un país que en el caso nuestro muy grande en lo territorial y bastante más desigual en cuanto a la distribución sí, de librerías, a veces hay cruje, sobre todo con las librerías que no están ubicadas en los grandes centros urbanos, bueno, ¿cómo puede salir lo mismo un libro en Buenos Aires, correcto. en Rosario, en Córdoba, que son los grandes centros, que en lugares donde solo el transporte te encarece mucho el libro? Claro. Allá, ¿cómo opera eso, ¿no? Tanto el espacio como bueno, tener un precio fijo cuando, bueno, los porcentajes evidentemente no se reparten igual. No, los porcentajes no se reparten igual como ya habíamos visto. A ver, cómo opera esta cuestión? Habías comentado en primer lugar, disculpa, recuérdame la pregunta. Lo del espacio, ¿no? ¿Qué hacemos con Sí, librerías cada vez más chicas?
sea, menos Correcto. librerías, quizás no fue un cambio radical, pero hay menos librerías y además cada vez más chicas. Sí, y las nuevas librerías que se van abriendo refuerzan esta tendencia, son cada vez más pequeñas. Estamos hablando de menos de 100 metros cuadrados, estamos hablando de un stock inferior a los 10.000 títulos, unas rotaciones muy altas, ¿a causa de qué? De una sobreproducción. Si comparamos la producción editorial, otra vez de los 4 principales mercados continentales, el español, el italiano, el francés y el alemán, nos encontramos que España sufre una sobreproducción. El mercado está sobrecalentado, con lo cual los distribuidores empujan los libros hacia el canal y el canal lo único que puede hacer es acelerar esa rotación. Algunos libreros más, otros menos, pero es básicamente la dinámica es esa. El tiempo que una novedad se pasa en una mesa de novedades en una librería en España es 15 días, un mes, no más. Y si es un mes, es mucho. Luego hay excepciones. ¿Cuál es? Ese libro que se vende bien. Claro. Ese libro que se vende bien puede quedarse en la mesa de novedades más tiempo y luego saltar a los anaqueles, a los estantes. Con lo cual se queda en la librería bastante tiempo. Los que no se venden con rapidez, los que no salen con rapidez, son devueltos rápidamente al distribuidor. Con lo cual la oportunidad que tiene un libro de estar en librerías es breve. Es breve. Se dan casos de libreros que piden un libro, piden una novedad, les llega, por decir algo, el día 1 del mes, el día 15 lo están devolviendo. Es una vida útil muy corta y muy corta, problemática. Exacto, dentro del mismo mes, no de un mes para otro. Claro. Pedir un libro y devolverlo a cabo de 15 días no es tan habitual. Digo que sucede, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego es más habitual 1, 2 o 3 meses, en función de los libros. Luego también hay cierta picaresca por parte de algunos distribuidores. Hace muchos años existía lo que se llamaba como servicio de novedades. El distribuidor armaba los pedidos que le parecía que se venderían en librerías y lo mandaba, sin que el librero hiciera un pedido. Hoy en día prácticamente eso ha desaparecido. Es el librero el que hace siempre un pedido, a veces el pedido bajo recomendación del distribuidor, pero es él quien hace el pedido. Y a veces el distribuidor pues añade algo que el librero no ha pedido. ¿Cuál es el problema? Que lo añade y lo factura. Claro. Vale. ¿Qué le sucede a este libro? Si tiene suerte, este libro se incorporará a la mesa de novedades porque al librero le parecerá bien. Si no tiene suerte, este libro no tardará ni un día en ser devuelto. Claro. Otra vez, es importante saber que esto pasa. En función de la época del año pasa más o pasa menos, pero tampoco es algo que debería preocuparnos muchísimo. Como editores me refiero. Sí, ¿vale? sí. Pero sucede y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, España es un país con grandes, respecto a tu otra cuestión, España es un país con grandes desigualdades geográficas comparado con Francia o con Alemania, por ejemplo. Pero claro, comparado con Argentina no. Con lo cual, a pesar de que hay lugares en España que están muy vacíos, España tampoco es muy grande. Hacer llegar ciertos libros a ciertas capitales de provincia, como por ejemplo Teruel, cuesta algo más de dinero. Pero como las grandes conurbaciones, como Madrid o Barcelona, son las que venden más libros, digamos que esas grandes ciudades están pagando la distribución de todo el resto. Perfecto. Pese a todo, hay que tener algo muy claro. Hay un fenómeno que está mejorando con el tiempo y es lo que tarda un libro en viajar desde el almacén del distribuidor hasta la librería, excepto cuando es novedades. Cada mes los distribuidores mandan las novedades a los libreros y los libreros las esperan más o menos en las mismas fechas. Pueden ser mensual, semanal, quincenal. Luego están los pedidos de novedades aparte, los pedidos que hacen sobre títulos concretos. Viene un lector, les pide un libro, ellos lo piden y el distribuidor se lo manda. Todavía hay distribuidoras que están tardando una semana, 15 días. Cada vez hay más que están tardando 48, 72 horas. Pero nos estamos moviendo en esa horquilla de tiempo.
Cada vez funciona mejor. Pero digamos que el diferencial de tiempo todavía es un poco excesivo. Más tiempo pasa cuanto más remota es la población, obviamente. Claro. En Barcelona son 48, 72 horas. En Teruel igual es una semana. En un pueblo, semana y pico. Y eso es un problema añadido, obviamente. Entonces, esa es la cuestión en cuanto a lo que comentabas de las desigualdades, geográficas. ¿Te parece que sigamos con la presentación y de Sí, última agregamos algunas preguntas al final? de acuerdo. En la presentación he hecho una presentación no lineal y me explico. Si siguiéramos con la presentación, ahora ahondaríamos en detalles de lo que hemos estado hablando. No sé Okay. si merece la pena o quieres que pasemos a otras cuestiones más No, de concepto. dos preguntas, entonces, como Sí, disparador, de última lo vamos retomando a partir de ahí, pero por un lado, voy a ir de a una, pero sobre todo pensando en, acá estamos mirando siempre con cierta comparación odiosa los distintos mercados del libro y en sí, general hay cierto imaginario por una cuestión idiomática, que España es como un lugar al llegar para distribuir nuestros libros. sí. Y también mi pregunta que me surgía, incluso preparándome para charlar hoy con vos y tener este gusto, era, ¿hay lugar en las librerías de España para libros en español, obviamente, de distintos tipos? Porque en la Feria de Editores se ve sobre todo la diversidad de 200 editoriales donde no es todo literatura y narrativa tradicional, hay historieta, hay Sí. ensayo, hay un montón de temas. Probablemente hay cosas que son muy específicas de nuestra idiosincrasia, pero hay un montón de libros que tranquilamente podrían circular por España. ¿Hay lugar en las librerías y en este sistema para que nos metamos ahí? Sin duda sí, lo hay. La cuestión es tener muy claro que es muy difícil. Eso es Ok, importante. Es importante tener claro que es muy difícil. Mira, te buscaré una de las diapositivas de la presentación de editores, donde veremos tanto en porcentaje como en otras magnitudes, de qué estamos hablando cuando hablamos de edición de libros. Comparto la pantalla dale. y ahora lo veremos. Mira, ah, bueno, de esto ya hemos hablado, no hace falta ahondar en esta cuestión, los títulos vivos en catálogos. En facturación total, de la facturación que hablábamos, la ficción adultos, que Sí. incluye novela y es la dominante dentro de esta categoría, la facturación es de ¿Mm? unos 500 millones de euros. En infantil y juvenil, que es muy fuerte y lleva unos años comportándose muy bien, es de sobre los 312 millones de euros. En no ficción, donde tenemos ensayo, pero también tenemos religión y otras obras de referencia, estamos sobre los 709 millones. En cómics, aunque España no es Francia, todos sabemos, a todos nos gustaría ser Claramente. Francia en cómics, no lo somos, Sí. pese a todo, estamos pues rozando los 63 millones. Y en otros formatos, que ahí siempre entran los libros matéricos, los libros a los que les pasan cosas, estamos ¿Mm? sobre los 20 millones. Sí, el mercado español es un mercado en ese aspecto muy maduro, con librerías especializadas y que permite una variedad de libros muy, muy grande. La dificultad para mí no está en la gama que soporta el mercado, sino en las barreras de entrada. Y aquí vamos a otra cuestión importante. Que una nueva editorial consiga una buena distribución en España a veces puede resultar complicado. No, sea una nueva editorial española o sea una editorial que viene de fuera. Uh-huh. Influyen cuestiones como el catálogo, como los recursos iniciales con los que cuenta, obviamente el plan editorial, todas esas cuestiones que tienen que ver y que operan en cualquier mercado, también obviamente el argentino. Si además añadimos la cuestión que son libros que vienen de fuera, no diré que el mercado español sea cerrado, pero como el mercado español ya sufre de sobreproducción, es un mercado difícil.
Es un mercado difícil. Ya es difícil para el que acaba de aparecer en España, lo es todavía más para el que viene de fuera. Además, un país, España, que lleva como 30 años acostumbrado a exportar libros, no Claro, importarlos. Con lo cual, digamos que también faltan herramientas internas para que estas cosas sucedan. Añadamos además ciertas, ¿cómo lo diría? No sé qué palabra usar, ciertos prejuicios, ujú, para mí incomprensibles, en cuanto a las diferentes formas del español. totalmente. Un problema que España no tenía durante el franquismo, porque obviamente importaba muchos libros de fuera de la península y que fue teniendo a medida que se autoabastecía de esos libros de los que antes no se podía abastecer. ¿Ese es un gran problema? En mi opinión no lo es. En mi opinión no lo es. Es más una manía de editor, es más una manía de distribuidor que un problema real. En mi opinión y mi experiencia no es un problema. No significa que no sea un factor que algunos actores tengan en cuenta, con lo cual hay que tenerlo presente, como mínimo presente, para tener en cuenta pues esa cuestión de esa resistencia, esa rigidez del mercado español para aceptar importaciones de libros en castellano, en español de otros países. Otras magnitudes, el precio medio. Como veis, el precio se comporta de formas muy distintas en función de cada materia y submateria. La ficción de adultos, digamos la novela, está sobre los 12 euros, el infantil y juvenil es más barato, está sobre los 10. La no ficción de media alcanza casi los 16, pero en algunos casos los 23 o los 37, que es libro más caro. Los de religión son más baratos, divulgación general también se comportan mejor, los cómics y otros también se comportan de forma distinta, con lo cual las realidades son muy distintas en cada materia y submateria. Sí hay librerías de todo tipo, incluso es el caso en Cataluña de un par de librerías que se han especializado en la importación de libros de América Latina, incluso de Argentina. Ujú. Con lo cual, algunas bases hay, obviamente, en España para llegar a la importación. En cuanto a novedades, también vemos que se comportan de forma muy distinta. No está todo en novela, no está todo en ficción. En no ficción hay un gran número de libros. La no ficción está funcionando bastante bien los últimos años en España, junto con una relativa crisis de la ficción de adultos y sobre todo la novela. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, justamente pensaba recién, mientras te escuchaba, porque hice una cuenta y Sí, hay se me apagó la cámara cuando abrí otra aplicación, que pensaba en la relación entre el, el ingreso per cápita y el precio de los libros, ¿no? Porque claro. ese valor o ese precio de 14 euros promedio, ¿no? Ahí justo Sí, mostrabas sí, unas variantes, pero sería acá traducido muy linealmente a un euro posible, entre 2.500 y 3.000 pesos, que es el sí, 10% de un salario mínimo vital y móvil acá. O sea, correcto. es caro. Es caro. Eh, Pero ojo, Claro, pero no sé en ojo, proporción al ingreso allá. No sé claro, cuánto simplifica, porque también, perdón, tengo un rulito y te sí, dejo que me lo expliques, pero ¿cómo se relaciona eso con que más de la mitad de la población lea libros, con esa primera caracterización que veíamos, ¿no? Digo, si no hay una brecha que tenga que ver también con los ingresos. correcto. A ver, aunque España, sobre todo desde el 2008 y la crisis del COVID ha ahondado este problema, sufre un descenso de las rentas y sobre todo de las más bajas. Al estar integrado en el sistema europeo, en la Unión Europea, España tiene el sistema editorial español se beneficia de dos grandes cuestiones. Una inflación baja,
muy baja. Y dos, una capacidad de obtener materias primas sin aranceles y además a precios previsibles. Si tenemos en cuenta además que aunque no es de las economías más ricas de Europa, si digamos que es su nivel de renta, pues se acerca al de Italia, pues tenemos que en comparación no estamos en el caso de Argentina. No estamos en el caso de Argentina. Las rentas más bajas directamente no pueden comprar libros. Deben elegir entre llenar la cesta de la compra o comprar libros. Así de claro. Así de claro. Pero sí hay una gran proporción de españoles que sí pueden dedicar cierta renta a comprar libros si son lectores. Eso por un lado. Otra cuestión importante, y es la red de bibliotecas públicas de las que goza España. Bien es cierto que va por regiones, pero en general el sistema público de bibliotecas funciona muy, muy bien, sobre todo en lo que se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años. En los años 80 era prácticamente inexistente y actualmente es un sistema de bibliotecas que en algunos lugares, como la ciudad de Barcelona, permite vivir y leer sin comprar libros. Hombre, no absolutamente todo, porque obviamente las bibliotecas no lo tienen todo, pero sí, un lector puede vivir en España sin comprar un solo libro y tener siempre algo disponible a la puerta de su casa con gran facilidad, con lo cual eso también alimenta, inevitablemente, eso también alimenta el fomento de la lectura. Dicho esto, en España también tenemos el debate que tenemos en todas partes. ¿El libro es caro en España? Depende. Para empezar, el precio es una percepción. Es una percepción. Para el que no lee nunca, el precio siempre es caro. Para el que lee mucho, el libro siempre es barato. Si tenemos en cuenta, ahora bien, el nivel de vida, el libro en España es caro en comparación con Alemania, porque los precios son muy parecidos, pero la renta alemana es mucho mayor. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. La cuestión es que el público lector en España, sea como sea, es muy grande. Es muy grande. Y, como decía, exceptuando las rentas más bajas, normalmente los lectores españoles no tienen problemas para comprar libros, a no ser que sean grandes compradores. Pero no, un libro al mes uno o dos libros al mes, a precio medio estoy hablando, es un gasto que muchísimos españoles, la mayoría de españoles, se pueden permitir, lo hagan o no, lean o no, eso es otra cuestión. Y en escala, también pensando en cuando se habla de editoriales pequeñas, medianas, grandes grupos, ¿no? Hay una tradición que es, sobre todo de la década del 70, me imagino, para acá 80, de la sobreproducción de España venía a parar a nuestras mesas de saldos, a veces Correcto. Directamente a la librería y a veces a las mesas de saldos y demás. En nuestro país ya no es tan común, o sea, hay un ingreso evidentemente todavía, pero ya no es tan común, evidentemente lo pongo en clave de pregunta, ¿no? No es rentable o no es tan atractivo este mercado y no sé en general el resto de los mercados latinoamericanos, y si no pesa, lo dejo ahí como en clave de pregunta a las dos, si no pesa también que los grandes grupos tengan también patas en los distintos países latinoamericanos y en México y capaz les convenga directamente producir y a veces también sobreproducir acá. Correcto. Han sucedido varias cosas. El impulso, esa gran exportación de libros que España mandaba a América Latina se vio muy alimentado por unas políticas fiscales muy agresivas del gobierno español durante los 80, que hacían que mandar libros a América Latina prácticamente saliera gratis, y teniendo en cuenta el diferencial de inflación de cada mercado, fuera una operación puramente financiera. Es decir, que del simple intercambio de libros, resumiendo mucho, saliera a cuenta mandar libros aunque no se vendieran. Quizás suena exagerado, no lo podrían hacer todos los editores, pero Gonzalo Pontón, el fundador de Crítica, lo contaba muy bien en su día. Lo digo porque añadiré en el documento un fragmento donde lo comenta si tengo ocasión. Entonces,
España se aprovechó de diversos factores, de las crisis en los distintos países de América Latina, crisis políticas, crisis de deuda, crisis de inflación, crisis de los mercados editoriales que se hundieron. Y eso hizo que el mercado español pudiera exportar una enorme cantidad de libros a América Latina. ¿Por qué esto se ha terminado? En primer lugar, porque poco a poco los países se han ido estabilizando, sus economías han ido creciendo, sus sectores editoriales también, y aquí debemos mencionar México, Colombia, Argentina, Chile, países como Perú, que en los últimos años también ha ganado mucho peso en su mercado editorial, con lo cual ya no son mercados tan fáciles. Y finalmente lo que comentabas, que los propios grupos, no solo españoles, sino de otros lugares también norteamericanos, se han instalado en América Latina, con lo cual ya no les interesa, digamos que entrar en competencia consigo mismos, sino producir los libros en América Latina. Ahí podríamos entrar en exactamente qué editan y qué no, y cómo tratan esos mercados, que en mi opinión es con cierta concepción todavía colonial. Es decir, ya no mandamos contenedores llenos de libros, pero intentamos colocarles los libros que funcionan en España. Y tú también sabes que el mercado del libro en América Latina no existe. Que un argentino venda libros en Chile es difícil, viceversa también, en Perú lo mismo, cuesta que circulen los libros en América Latina. ¿De acuerdo? Sí, esa es una cuestión muy problemática, porque uno pensaría, cuestión geográfica, debería ser mucho más fácil distribuir en Chile o en Uruguay o en Colombia que en España, y sin embargo, bueno, estas charlas y estos también echan luz a que no es tan sencillo y que quizás hasta aspiracionalmente sigue siendo para nosotros acá el pisar el suelo español con nuestros libros es hasta una posibilidad tanto de negocios como de consolidación del proyecto y de mérito y de simbólicamente más atractiva que moverse por Latinoamérica. Sí, por supuesto, porque claro, España ofrece muchas oportunidades por el simple tamaño del mercado, aunque sea un mercado saturado, envejecido, al que cuesta entrar, que tiene rigideces, que presenta barreras. Aunque todo esto es cierto, el tamaño del mercado implica que si el libro argentino toma tracción en el mercado, las ganancias llegan enseguida. Claro. Siempre y cuando se hagan algunas cosas bien. Y eso apunta con algo que quería también comentar como a hilo de recomendación, si tú quieres. Dale, por favor. Bien. Recupero un momento la presentación y... Algunas recomendaciones para acceder al sistema español de librerías. Es el siguiente. En primer lugar, ¿por qué hablo del sistema español de librerías? Porque, como hemos visto, es donde se venden la mayor parte de libros. Otros canales son grandes superficies que también participan de este sistema porque comparten distribuidores, con lo cual también estaríamos entrando y ya estaríamos en más del 75% de los canales de venta. Y otros no aplica porque son venta por catálogo, son club del libro, son venta por internet, etcétera, etcétera. Con lo cual no aplica lo que estamos hablando ahora mismo. Las recomendaciones, tal como lo vería yo, exportar libros a España desde Argentina. Sería recomendable que los editores se agruparan con los siguientes objetivos: aprovechar economías de escala y conseguir mejor trato de distribuidores y libreros. Si un editor argentino hace la guerra por su cuenta, lo tendrá complicado. En primer lugar, porque decíamos, viene de fuera, no está implantado, no conoce el mercado, parte de su catálogo no será de interés del lector español, eso es algo que hay que tener en cuenta. La lengua no lo es todo, hay libros que editamos en España que a ustedes no les interesan para nada, y es absolutamente normal, y hay libros argentinos que a nosotros pues no serán de demasiado interés. Con lo cual, no todo el catálogo es exportable. De ahí que agrupar catálogos
sea muy recomendable por estas dos cuestiones. Ganar notoriedad y visibilidad en el mercado. Recordemos, 2.600 empresas editoras en España. Son muchas. Otra más debe empujar mucho para entrar. Y conseguir relevancia en medios de comunicación. Sería recomendable también que estas editoriales que se pusieran de acuerdo, que se agruparan, crear una marca paraguas, que las identificara y fuera su principal vehículo de marketing. Hay una experiencia en Cataluña con el libro en catalán que funcionó muy bien cuando apareció, que es llegir en catalán. La traducción al castellano es leer en catalán. Se trataba simplemente de 10 editoriales que se agruparon y que juntas tenían un catálogo bastante apreciable. Eso les dio una relevancia y un impacto en el mercado que de otra forma y de manera individual no hubieran tenido. En España funciona también el Grupo Contexto. Ya me acordaré. Nórdica, Nórdica y otras editoriales que también van juntas y de la mano. Otra cuestión fundamental hoy en día, imprimir en España. Que a nadie se le ocurra llenar un contenedor con libros. Hoy en día me parece un suicidio. No solo por el aumento de los costes de transporte, y lo estamos viendo con lo que cuesta llenar un contenedor en China, que el coste se está multiplicando por 5 o por 10, con lo cual es un riesgo excesivo, sino porque la industria de la impresión en España, sobre todo a raíz del 2008, sufrió una crisis de sobrecapacidad. Esa sobrecapacidad se ha absorbido en buena parte, pero ha dado unos costes de impresión muy moderados, muy interesantes, y sobre todo muchísimas imprentas en España son capaces de dar unos estándares de calidad muy altos. Con lo cual, imprimir en España sería lo más recomendable. Y tender a la impresión bajo demanda. Ahí estaríamos entrando ya en un cambio de modelo para el que incluso los distribuidores españoles no están preparados. Con lo cual, eso ya sería algo a plantearse posteriormente, pero es algo a tener en cuenta. Y separar la acción comercial de la actividad logística. ¿Por qué? El distribuidor español que hace los dos papeles piensa en inundar el mercado. Es decir, actúa por colocación. ¿Eso qué significa? Que si tú le das al distribuidor 500 ejemplares, te los colocará. Si le ofreces 1.000, te los colocará. Si te ofrece 1.500, si le pones en la puerta 3.000, te los colocará. ¿Cuál es el problema? Que al cabo de 1, 2, 3 meses te pueden venir devueltos más del 50%. Porque él ya ha hecho el negocio, que es la diferencia. Entonces, separar la acción comercial de la actividad logística sería recomendable inicialmente, porque el profesional comercial o bien la empresa comercial que se dedique a promocionar el libro de estas editoriales argentinas solo tendrá, o sobre todo tendrá, como una de sus labores vender los libros de esas editoriales con sus necesidades, pero también con sus posibilidades. Eso también es muy importante. ¿Se puede cumplir todo? Puede que sí, puede que no. Pero yo creo que a grandes rasgos y sin entrar, claro, luego en el detalle de cada editorial, el sentido que tiene en función del catálogo, de lo que puede hacer, de lo que no, estas como recomendaciones a grandes rasgos, yo creo que pueden ser bastante útiles para empezar a pensar en distribuir en España. Justo estabas mencionando lo del contexto, lo aproveché para buscarlo para que no quede en el aire, ¿no? Impedimenta, Nórdica, Periférica, ahí están. Texto Piso y Libros del Asteroide. Ahí están. Pues consiguieron hace ya bastantes años tomar una personalidad propia, porque además sus catálogos se combinan, sus editores se entienden, trabajan de forma parecida, con lo cual consiguieron también una penetración en el mercado que de otra forma no hubieran conseguido. Hacer eso desde Argentina por editoriales que trabajen de forma parecida, cuyas culturas se puedan entender, que hablen el mismo, que tengan la misma forma de trabajar y objetivos parecidos, yo creo que es muy recomendable hoy en día que no intentar el salto
intentar el salto en solitario, a no ser que estemos hablando de estructuras grandes, con lo cual obviamente no Sí, necesita nadie aliarse con nadie. que no, claro, que no es lo que suele primar en nuestro ambiente de editoriales independientes o de Correcto. pequeña escala, que en Correcto. general tienden a ser pequeñas empresas editoriales, a veces es trabajos paralelos de distintos profesionales de la industria del libro o de la docencia, de Sí. distintos ambientes artísticos, y por eso también está bueno para pensarlo como en agrupaciones o colectivos, o que no sea un paso individual, porque probablemente sí, ahí está difícil la vara de saltar. Sí, son medidas que la inmensa mayoría de editoriales españolas no lleva a cabo. Es decir, Claro. incluso editoriales que están actuando de forma coordinada en comunicación y marketing no han llegado a coordinar el trabajo en imprenta, por ejemplo, ni en otros Claro. proveedores. No están jugando con esas economías de escala. Que un grupo de editores independientes argentinos llegue a España con esa idea de esas políticas de escala que pueden aplicar in situ aquí en España, yo creo que les daría más oportunidades, porque partirían con algún punto más de margen en sus cuentas, y eso es siempre recomendable. Sí, también en algún punto, para pensarlo, una de las cosas que hablábamos era del idioma, y estamos pensando, el idioma tiene como moneda de cambio la idea de, en nuestro país hay traducciones, hay también ediciones de libros que no son en español, o que no fueron originalmente en español y se han traducido Claro, al español, y que claro, pueden buscar una salida también de sí, circulación allá, como históricamente hubo sí, este triángulo Buenos Aires, México DF, sí, Madrid, España, Barcelona, digo, sí, como sí, ese espíritu también de las producciones, ¿no? Y quizás para no pensarlo solamente con, bueno, la narrativa o la literatura en general o el ensayo escrito en español. Digo, ahí tenemos claro. como políticas de traducción y demás que sería interesante ver qué pasa. Y la otra parte es que en nuestro caso es también pensarlo como una puerta de entrada a otros mercados. Sí, sin duda. No, no, no Claro, sé sin cómo duda. lo ves vos. Correcto. A ver, entrar en el mercado español, conocer el mercado español. Si dejamos de lado el idioma, es una gran escuela para seguir operando en Francia, en Italia y en cualquier mercado europeo continental. El Reino Unido funciona con otras lógicas. Con otras Claro. lógicas. Además, ha salido de la Unión Europea, pero eso ahora tampoco nos preocupa. Pero en lo que es Europa continental, que tiene legislaciones parecidas y está en la Unión Europea, cuando uno tiene un pie en España y si la cuestión del idioma no es un problema, es cuestión de seguir operando con lógicas muy parecidas. Cada mercado tiene sus especificidades, como todo. Pero conocido el mercado español, el francés no es tan distinto, el italiano no es tan distinto, etcétera, etcétera. No, 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 obviamente, obviamente. Es cierto, sí, sí. Antes de que se nos termine el tiempo, hay dos preguntas en el chat de YouTube. Una preguntaba por si con el paso del tiempo aumenta o disminuye la venta de cantidad de libros en España, y si aumenta, si es proporcional a la población. Creo que algo de eso habías mencionado al principio. Claro. La crisis del 2008 fue un enorme descalabro. El sector perdió el 30% de facturación y desde el 2013-14 se va recuperando. Con lo cual, sí, desde el 2013-14 se va recuperando, pero se recupera con cifras que casi igualan la inflación en algunos años. La inflación es baja, el crecimiento es bajo, a veces se iguala y se anula entre sí. El Claro. número de ejemplares fluctúa. La tendencia es aumentar, pero levemente. No estamos hablando de grandes aumentos. Tampoco tendría Sin en cuenta recuperar todavía el piso, digamos, o el techo. no se ha recuperado las cifras del 2008. No se han Claro, recuperado. Y al ritmo que vamos, tenemos para años. Para años. No tengo en cuenta ciertas cifras que están apareciendo del 2020-21 porque no me las creo. claro, sí, sí. Se Yo no me desnaturalizó y mucho de no la me las situación. creeré hasta el 2022 cuando tengamos
suficiente perspectiva. Yo personalmente no me las creo. Hay quien decía que habíamos retrocedido un montón de años y que volvíamos a imprimir como nunca y a vender como nunca. Yo, de momento, prefiero dejar estas cifras en stand-by, sobre todo hablando con ustedes que se plantean hacer un salto a España. Yo sería conservador en cuanto a estas cifras. Sí, es un mercado envejecido, difícil, pero que poco a poco va recuperando ese tono. Porque al fin y al cabo la población sigue aumentando, poquito, pero sigue aumentando, y sobre todo el público que lee más, lee cada vez más. Y, claro, es un público que ya sea por hábito lector o por hábito de consumo, tira del mercado. También tenemos, claro, al sector público como gran comprador de libros. Tener un sistema público de bibliotecas que funcione razonablemente bien implica tener un sector público que compra libros. Lo cual no es que sea un gran porcentaje, pero durante la pandemia fue un recurso que sirvió para parar algunos golpes. En ese aspecto también fue bastante bien. Una más. ¿La tendencia de librerías más pequeñas se relaciona también con la especialización de la oferta de esas librerías? No, y me explico, porque no es tan sencillo. Es decir, hay un cambio, la digitalización impone un cambio también a las librerías tradicionales. ¿Cuál es? Ya no tiene sentido tener muchísimos libros. Es evidente que hay librerías que siguen siendo muy grandes. Pero ya el fondo, el número de libros, ya no puede competir con Internet, donde están absolutamente todos. Es decir, el lector, el comprador de libros que quiere la máxima comodidad, no pisa la librería. Entra en cualquier plataforma, pide el libro, se lo mandan o va a buscarlo donde se lo manden y se ha acabado. Y con eso no se puede competir. Entonces, las nuevas librerías en España y también en otros lugares del mundo, porque es un fenómeno prácticamente global, ¿qué están haciendo? Son cada vez más pequeñas, son costes cada vez más bajos, menos costes de personal, menos costes de alquiler, menos costes de acondicionamiento del espacio, menos costes fijos en definitiva. Y cada vez más actividades culturales, no solo presentaciones, cursos, conferencias, etcétera, 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 etcétera. Claro. Con lo cual, cada vez es más importante el espacio que destinan no a venta de libros, sino a que pasen cosas que no pueden pasar en Internet. Con lo cual, sí hay un tamaño mínimo para que pasen cosas, claro. No podemos encoger indefinidamente una librería. En Barcelona había una librería muy curiosa porque creo que tenía 6 metros cuadrados. Era un cuarto que daba a una calle y tenía una persiana que cerraba. Era así. Obviamente eso es casi un chiste, pese a que existía, pero una librería tampoco puede ser muy, muy pequeña. Entonces la clave es esa, que pese a que cada vez son más pequeñas, cada vez tienen una actividad cultural que les da más sentido. Y sí hay un recambio generacional en el que los nuevos libreros cada vez están mejor formados como libreros. Y eso hace que se piensen a sí mismos como parte de una red. Es decir, hace 20 años el librero formaba parte de un colectivo, pero podía estar bastante desconectado del vecino, que incluso era competencia geográfica, era competencia de proximidad. Hoy en día hay librerías que están muy cercanas entre sí y eso les beneficia, porque trabajan con mentalidad de clúster, porque complementan sus ofertas. Con lo cual, no hay una especialización per se, pero sí que cada una intenta imprimir una personalidad distinta a su trabajo. Unas lo consiguen más o menos, eso también es cierto. Claro. Luego hay especializaciones parciales. Alguien que se decanta más por el cómic, alguien que se decanta más hacia el ensayo, alguien que se decanta más hacia el feminismo, la política, cierta narrativa. Sí que hay ciertos acentos. Y luego, claro, tener tantísimas librerías y sobre todo en las grandes ciudades sí da para algunas especializaciones duras. Es decir, en Barcelona es muy común encontrar librerías que solo se dedican a infantil o juvenil, que solo se dedican a cómic, que solo se dedican a fantástico, que sí están muy especializadas. En las grandes ciudades
Eso sí sucede. En las medianas y pequeñas no, porque no se lo pueden permitir. Acá, y ya te voy acercándome al final, no te quiero tener preso digital en este momento para siempre, aunque me interesa muchísimo y Es un ya de placer. antemano agradezco todo lo que nos estás contando. Es que hay, bueno, decía, en los comentarios también aparecía de Editorial Madrid Selva, decían, Buenos Aires tiene muchas librerías de 6 metros cuadrados o similares. Sí, hay muchas librerías pequeñas y sobre todo, bueno, con esto que decías, hablando, esto es una desviación mía personal que tiene que ver con la lectura y la edición de historieta y de cómic, de tebeos, como le decían ustedes. Y acá ese tipo de mercado, por ejemplo, está muy segmentado, muy separado. Hay muchas librerías que solo tienen historieta y cómic y no tienen otro tipo de libros, y las librerías más generales tienen una cantidad muy pequeña de eso, y ese tipo de circulación y su distribución tiende a ser de novedades semanales y de venta en firme, sin derecho a Correcto, devolución. Es correcto. muy distinto quizás al resto de los libros en general en nuestro mercado, que, como hablábamos de la Sí, consignación o depósito, como le dicen ustedes, y donde en general quedó esa uso de costumbre sobre todo, y es semana a semana novedad, restock y venta. Quizás es por eso hay una tendencia que el precio fijo ahí, lo que termina operando, que lo agrego como pregunta, ¿no? El precio fijo también termina operando como, bueno, el precio fijo es por un tiempo, ¿no? Por un determinado periodo de tiempo, y a partir de ahí, como ya lo que compraron, lo compraron y no lo pueden devolver, empieza a ir unas bateas de, bueno, esto tiene que moverse porque no tenemos mucho espacio físico para acumular material y tengo que sacarlo, ¿no? sí. Bueno, como el libro que no, como el libro, el precio fijo en España funciona por un periodo de tiempo a partir, es decir, hay ciertas premisas para modificar el precio de un libro. Uno de ellos es la permanencia en la librería, más de 6 meses, y otra el tiempo en el mercado, más de 2 años. ¿Cuál es el problema? Suficientemente difícil que un libro esté 6 meses en una librería como para que se pase 2 años, cosa Claro, que no sucede nunca. Con lo cual, los editores, sobre todo los grandes, pero también algunos pequeños, prefieren destruir tiradas antes que saldar los libros. Hace años aquí había librerías de lance, librerías de saldo. Desaparecieron prácticamente. Ahora hay librería de segunda mano, pero no se nutren de los fondos editoriales que se saldan, se nutren de los claro. lectores que los van a vender. Lo digo porque a la vez que España reducía su exportación de libros a América Latina, colocando todo lo que podía colocar, aquí van desapareciendo esas librerías de lance o de saldo. Es curioso porque los dos fenómenos sucedieron a la vez. Habría que ver si hay correlación, si solo es correlación o hay causalidad, que es posible que sí. Entonces, y lo que comentas del cómic, el aquí llamado TVO, hasta hace pocos años el cómic era una cosa de Claro. niños o adolescentes. Entonces se vendía mucho en kiosco, muchísimo en kiosco, y también en papelería y en librerías infantil y juvenil y en las poquísimas especializadas que había. Desde hace ya bastantes años, librerías de renombre y prestigio han incorporado una sección de cómic más o menos bien surtida. Siempre depende de cada caso y las ganas que le pongan. Pero hoy en día es bastante habitual que una librería tenga su sección de cómic y libro ilustrado, libro que apareció con fuerza también más tarde, ¿no? Con lo cual, específicamente para cómic y libro ilustrado, cada vez soplan mejores vientos, insisto, no somos Francia, pero a todos nos gustaría ser Francia en ese aspecto, sí. Vale. Claro, en ese aspecto seguro. Y la última me la voy a tomar también del chat Sí, para que si no puedo seguir en este ida y vuelta eternamente, pero dice Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical, sí. hola, ¿qué recomienda en cuanto a la posibilidad de promoción y difusión de libros argentinos en España?
Eso nos gustaría saber a los editores españoles también. Mm, En cuanto a promoción, además de la manida combinación redes sociales, medios, etcétera, etcétera, sufrimos el mismo problema que la librería. Unos medios culturales muy saturados, muy, muy saturados. Pongo un ejemplo. Hace 20 años, una reseña en Babelia, el suplemento cultural del país, bastaba para que un editor llamara al impresor y pusiera en marcha una nueva tirada. Hoy en día, esa reseña en Babelia quizá mueva 50 ejemplares. Que los periodistas culturales te hagan caso es difícil. Y cuando te hacen caso, la cosa se mueve poco. ¿Qué es lo que funciona? Lo que ha funcionado siempre, el boca a oreja. ¿Qué es imprescindible para el boca a oreja? Estar presente. De ahí lo que comentaba de ir agrupados, ser muchos, tener mucho, bajo una marca, para quedarse en el coco de la gente, para entrar en el coco de los periodistas, para entrar en medios, para ser relevante. Y una cuestión fundamental. No es verdad, es decir, decir que estar en medios ya no mueve muchas ventas, esconde otra realidad, que estar en medios sí sirve para que el librero se fije en ti. totalmente. Con lo cual, ya no genera, quizá no genera venta directa la semana siguiente, pero sí genera que los libreros pidan los libros. Y al estar en la librería, eso genere más ventas. Con lo cual el impacto no es el que tenía hace 20 años, pero hay impacto más a medio plazo. De ahí que pueda haber una suma de impactos que con el tiempo sostengan las ventas. A ver, fenómenos de bestseller, de grandes petardos que estallan, venden muchísimo durante un tiempo y luego bajan, es cosa de grandes grupos. Supongo que en Argentina sucede lo mismo. Totalmente. Los pequeños editores o tenemos long sellers, y es ir vendiendo lo que puedas durante mucho tiempo, o la cosa no funciona. Obviamente hay libros que funcionan mejor al principio, luego menos, ¿no? Cada uno se sabe sus cifras, pero uno debe trabajar a largo plazo. Y en el mercado español es todavía más importante. Por eso, por eso es importante invertir en marca, invertir en que a uno le conozcan a largo plazo, por su coherencia de catálogo, por las ideas que lleva detrás, por lo que quiere hacer, por sus autores. Porque a largo plazo la prensa y el público y las librerías te va a tratar mejor. En cualquier caso, es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Total. Llegar al mercado español no es una cuestión ni de un año ni de dos. Va para 3, para 4 y para 5. Eso es algo a tener muy en cuenta. Bueno, me quedan mil preguntas, pero me quedo también con este concepto y donde también hay una fragilidad en pensar en un proyecto de largo aliento, así, una maratón, y también que el vértigo de que el sistema de librerías hoy por hoy es muy de carrera de 100 metros, ¿no? Como que nos quedará pensar políticas de llegada en las que se puedan Claro. equilibrar, ¿no? El poder sostener en el tiempo y a la vez decir, bueno, saber que se juega cada partido, cada fecha, cada instancia, cada libro, bueno, en un periodo de tiempo corto. Entonces, por eso también me imagino que esto que están escuchando, y lo vemos por los comentarios editoriales, que quizás en nuestro país tienen como esta característica de fondos editoriales muy, muy robustos y long sellers, y quizás es muy raro que las editoriales independientes sustentables en nuestro país sean de hits de un mes, digamos, son de, bueno, generar Sí. su público, su audiencia, ese boca a boca, que también hace que, bueno, sale un nuevo libro de tal editorial y uno sabe con qué se encuentra y esas Correcto. cuestiones, que no es que, bueno, se juega todo en esos 15 días. No, no porque, y sobre todo en el mercado español,
esos 15 días. Hay agentes mucho más fuertes que van a ocupar mucho más espacio y te van a desplazar. Sí que se da esa paradoja, es decir, esa carrera de 100 metros el primer mes con un proyecto a largo plazo. Hay que hacer compatibles ambas cosas, ¿no? Sí, también tener en cuenta en las recomendaciones, y es el factor tiempo. Es decir, antes de mover un libro, antes de mover la imprenta en España, trabajo de comunicación. Comunicación, imagen, conocer, presentar el proyecto. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Empezar con poco, pero con buena puntería. Y me explico. Aunque la distribución en España ofrece la tentación de llegar enseguida a todas partes, recordemos que eso tiene como contrapartida que si no se conoce bien el proyecto y no se recibe bien lo que se ofrece, como contrapartida llegan un gran volumen de devoluciones. Y eso causa unas tensiones financieras muy grandes, porque recordemos que son 30, 60, 90, 120, 180. Y ahí hay descalabros. Ahí hay descalabros. Con lo cual, un proyecto de este tipo podría empezar por grandes ciudades que son Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, invento, podrían serlo perfectamente, y a partir de ahí ir creciendo, base complicidades, base mancha de aceite. Bueno, muchísimas gracias, Bernat. La verdad que, bueno, acá justo llega sobre el final, se cuelga una última pregunta, pero porque desde Chile, y la voy a tomar porque me tentó con esto Sí. de hermanarnos, que tiene que ver con en cuántos gremios del libro existen en España. Preguntaba porque en Chile dice hay divisiones, existen 4 y no hay avance ni comunicación, y le agrego como apostilla que gremios en tanto tal, acá no tenemos quizás cámaras, y las cámaras en general están ordenadas sobre todo por los grandes sectores del libro, digamos, ¿no? No hay una Bien. participación, digo, el grueso de la gente de editores y editoras que van a estar en la FED esta semana, este fin de semana al aire libre, por primera vez después de un año y medio, no participan activamente de ninguna cámara empresaria del libro. Digo, no sé cómo es en Chile y mucho menos cómo es en España, así que me interesa un poquito Bien. ese rulito y ahí sí te suelto, te juro que te suelto. Sí, no, es que esta es una cuestión que yo creo que es uno de los grandes agujeros negros de la edición en España. En España no solo tenemos demasiadas instituciones del libro, sino que además no trabajan bien. Es decir, en teoría, hay una coordinación piramidal que acaba en la Federación de Cámaras del Libro, que debería coordinar todas las instituciones privadas del libro en España. En la práctica, esto no sucede. Cuando digo cámara, prefiero que debería coordinar a libreros, editores y distribuidores, como poco. Luego podría haber otros agentes. ¿Cuál es la cuestión? Los editores son tan fuertes en España que es la Federación de Gremios de Editores la que domina al resto. Y son los grandes grupos, sobre todo el Grupo Planeta, el que marca la pauta. Y nada se mueve si no se mueve el grupo. Con lo cual, la realidad, además institucional, es que la presidencia de la federación se la suelen repartir el gremio catalán y el gremio madrileño, casi de forma alternada con la participación de algún otro gremio. Hay casi un gremio por comunidad autónoma. Además son gremios con, salvando excepciones, una visión bastante añeja del mercado, con tendencia a la opacidad y con una aversión a cualquier reforma. Pero, como tienen la llave del control de ciertas herramientas muy interesantes que no ha dado tiempo a entrar, pero que invito a ver en internet cómo funcionan, como Dilbe, que es el sistema de metadatos español, que funciona muy bien,
Como tienen la llave de estos sistemas, pues muchas editoriales acaban agremiadas porque obtienen ciertas ventajas económicas para ciertas prestaciones. Pero yo personalmente, y esto es una opinión personal basada en la experiencia, espero muy poco del sistema gremial español. Y espero que en Argentina y en Chile no cometan los mismos errores. Perfecto. Un poquito en el sondeo previo que estuve haciendo también de entrevistas, de artículos y materiales tuyos, te he escuchado hablar en un momento del gremio alemán como una de las posibles para espiar cómo funcionaba, Sí, quizás la relación o la mancomunión entre editores y libreros, correcto. ¿no? Sí, Entonces, acá lo que nos pasa es que los alemanes tuvieron la suerte de acertar la fórmula en el siglo XIX. Y crearon el gremio editores y libreros. A partir de ahí, la distribución funciona. Porque se tienen que poner de acuerdo. Deben ponerse de acuerdo. Además, el sector librero en Alemania es fortísimo. Es fortísimo y lo ha sido siempre. Con lo cual ha habido un equilibrio muy virtuoso, no exento de problemas. Ojo, claro, sí, sin duda. y grandes reformas del Borsenverein, que es el organismo que aplica en este caso. Pero sí, para mí es un gran ejemplo. Que libreros y editores compartan institución de igual a igual, para mí es fundamental. Es fundamental porque resuelve un montón de políticas de transparencia, de intercambio de información, de distribución, etcétera, etcétera. La distribución alemana creo que es la que mejor funciona en el continente. Sí. Y es por eso. Bueno, me quedan 1 millón de preguntas y te agradezco de nuevo y ojalá que tengamos más instancias de charlas en el futuro y bueno, que eventualmente te puedas venir de visita a alguna feria de editores futura de manera presencial, ojalá. Eso espero. Eso espero. Un gustazo enorme, les agradecemos también a quienes se fueron conectando y dejando preguntas, quise tratar de reflejarlas todas, pero bueno, mucha gente va a verlo esto en diferido Por porque, supuesto. bueno, por el horario quizás que tocó en la actividad acá en Claro. Argentina, pero entiendo que va a suscitar un montón de debates entre editores, libreros, distribuidores, porque la verdad que tocamos temas que nos son muy interesantes y nos interesa mucho el poder llegar a lectores y lectoras españoles y españolas, así que ojalá que eso ocurra. De nuevo, gracias a la Feria de Editores, al Centro Cultural España en Buenos Aires por esta charla y especialmente a Bernat. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a la feria. Espero haber llenado algunos huecos, respondido algunas preguntas en una charla que solo podía ser a grandes rasgos. Espero poder charlar más en detalle en otra ocasión. Muchísimas gracias.